A Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Este día, como bien decía Eunice, estamos cerrando nuestros mensajes sobre la Epístola a los Romanos. Un año entero de estar predicando sobre la Epístola a los Romanos. Capítulo 16, versículos 25 al 27. Vamos a leerlo todos juntos. Si se ponen de pie, hermanos, por un momento lo leemos todos juntos. En voz alta, todos juntos, hermanos. Y al que puede confirmaros, ¿están conmigo ya? Ok, vamos otra vez, comencemos. Todos juntos, en voz alta. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Padre, te pedimos que al terminar de estas predicaciones de Romanos, que juntos podamos rendirnos ante ti, viviendo para tu gloria, viviendo según tu proyecto y tu plan, Señor. Por favor, Señor, glorifica tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Quiero agradecer a Dios por llegar al final de una jornada que hace un año, después de que Dios me permitió el privilegio de estar en Ciudad del Cabo, en el Congreso de Evangelización Mundial, en la USANA, ese congreso que reunió a la mayor cantidad de representación evangélica, ¿verdad? En este siglo XXI, para hablar de la evangelización mundial. Al venir de allá comenzamos a predicar de Romanos. Comencé este proceso. Yo les decía de que iba a introducirme en una aventura de predicar toda esta epístola, y ha durado un año. Tenemos grabados 44 mensajes sobre Romanos, 44 mensajes sobre todos los capítulos. De hecho, no podemos jactanciosamente decir de que ya estuvo Romanos, se terminó. Sería caer en autoengaño. Más bien, tenemos una introducción a Romanos con algunos elementos ahí de reflexión. Predicaciones expositivas durante estos meses, con los paréntesis que ha sido pues el domingo de resurrección, creo, y creo que el congreso. De ahí todos los demás lo dedicamos a predicar sobre Romanos. Esto realmente, hermanos, es bueno para la iglesia. El apóstol Pablo dice en Hechos 20:27, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo se ve a sí mismo como aquel que tiene un depósito de verdad, que tiene que transmitir, y no rehuye, no evade aún los temas que son un poco complicados. Muchas veces, como predicadores de la palabra, uno que está al frente tiende a tener la tentación y caer en la tentación de predicar lo que la gente quiere oír, de predicar lo que le es agradable al oído de cada persona o de la gente en general. Y eso parcializa el consejo de Dios, hace de un lado, puede ser de un lado o de otro, y lograr mantener un equilibrio de todo el consejo de Dios, eso requiere también comerse, como dice la Biblia en Éxodo 12, comerse el cordero completo. Dice que los israelitas tenían que comerse todo el cordero en ese día y lo demás desecharlo, pero tenían que comerse todo. Se comían la cabeza, las patas del cordero, tenían que comer las pezuñas, tenían que comer todo el cordero, y con hierbas amargas. Quizás algunas veces hay temas que son un poco difíciles de abordar, temas que no son fáciles,
pero yo estoy seguro que Dios no dejó la Biblia para emproblemarnos o para obviar algunos temas y agarrar solamente una parte y decir, este es el que me gusta a mí. Dios dejó la Biblia entera para que entera la comamos, para que todos podamos disfrutar de toda la Biblia, aún la de las hierbas amargas, aún las partes que no son tan agradables. Quizás a algunos les sea más fácil comerse los muslos, ¿verdad? Del pollo, por ejemplo, y le gusta, a mí la pierna, no sé qué le gusta a usted del pollo, pero comerse ya también la cabeza y agarrar las patas del pollo y comenzársela a comer, algunos dicen, eso no lo aparto, pero Dios dijo, cómanselo todo con respecto al cordero. Algo así es lo que dice el apóstol Pablo. Tengo que decirles todo el consejo de Dios, no voy a rehuir esa verdad, y a veces son cosas que la gente hasta se nos puede dormir y caer, y hasta a Pablo se le durmieron y se le cayeron, hasta se le murió un muchacho, ¿verdad? Se le murió uno, gracias a Dios que su misericordia Dios lo usó para que lo resucitara, pero la gente también se durmió, porque habían temas que no eran tan fáciles, y a veces, bueno, así es la cosa. Pero un año entero, ¿verdad? Para estar enseñando sobre esto. Y de verdad, hermanos, yo pienso que la iglesia hoy en día necesita volver a las Escrituras. Necesita volver a las Escrituras. Y me parece a mí que este esfuerzo de estar enseñando la palabra de Dios es importante para la edificación de los santos. En estos versículos que hemos leído, el apóstol Pablo resume con algunas frases mucho de su teología, de su propio pensamiento, qué piensa él de Dios, qué piensa de la voluntad de Dios, bastante del plan de Dios, lo vamos a ver dentro de un momento. El título que le he dado a este mensaje es Solo a Dios la gloria. Ese es el título de este mensaje, Solo a Dios la gloria. El propósito es que los discípulos se rindan delante de Dios, dedicando sus vidas a vivir delante de Él o para Él, dándole a Él toda la gloria dentro de su plan de victoria universal. Dios tiene un plan y lo vamos a descubrir dentro de un momento. Así que, hermanos, vamos a comenzar ahora este mensaje de solo a Dios la gloria. Esta expresión, solo a Dios la gloria, es el deseo profundo del corazón de Jesucristo mientras estuvo en la tierra. Cuando Jesús en el capítulo 17 de Juan está entregando el reporte al Padre de su trabajo en la tierra, le dice, Padre, te he glorificado en la tierra, te he glorificado en la tierra. Esta expresión manifiesta el corazón del Señor, la vida entera de Jesucristo, su ministerio, todo lo que hizo era para la gloria del Padre. Todo lo que buscó siempre fue la gloria del Padre. Ese deseo, solo a Dios la gloria, ese también así fue el deseo que marcó la diferencia de la iglesia al principio. Esa iglesia del principio fue una iglesia que cambió y trastornó todas las cosas, porque buscaban la gloria de Dios, porque buscaban hacer la gloria de Dios y hacerlo todo para la gloria del Señor. Eso también marcó la historia de la iglesia en el siglo XVI. Esta expresión sobre a Dios la gloria la he tomado de la expresión de los reformadores en el siglo XVI, que por cierto este mes estamos celebrando la reforma, el mes de octubre se celebra la reforma, particularmente el día 31, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en aquella capilla en Alemania, en Wittenberg. Ellos dijeron solo a Dios la gloria. Todo lo que hacían, todo lo que trabajaron, todas las transformaciones que lograron en aquella época en el siglo XVI, su gran celo era que solo Dios recibiera la gloria. Lo declararon, lo establecieron como una expresión que los caracterizaba a todos los reformadores. Y eso también, esa expresión, creo yo, ha de ser la expresión que cuando surge del corazón le trae reforma a la iglesia. Cuando la iglesia y el creyente genuinamente dice, es para la gloria de Dios que lo estoy haciendo, eso le trae reforma a la vida del ser humano, a la vida del creyente, a la vida de la sociedad, de la iglesia. Así que, con esto en mente, yo quisiera decirles, hermano, que es importante que capturemos que en estos versículos el apóstol Pablo pareciera ser como que está añadiendo estos versículos, porque ustedes se dan cuenta en el versículo 24,
Él dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y como que se está despidiendo ahí. Y pareciera ser que el Espíritu Santo nuevamente le dice y lo impulsa. Le dice: no, Pablo, tenés que darle la gloria a Dios por todo lo que has escrito. Lo que has escrito es tan importante que ahora quiero que le demos la gloria al Padre. Y entonces el apóstol vuelve a escribir. Algunos que son críticos de la Biblia aún han dicho de que quizás estos versículos se añadieron tiempo después, que no son de Pablo directamente. Nosotros creemos que sí fue Pablo, pero que Pablo, después de dar el saludo final a la iglesia, ahora dice: los quiero traer al corazón mismo por lo cual yo he escrito todo esto. Quiero mostrarles de qué se trata, cuál es el corazón mismo de todo el trabajo, de lo que les ha escrito y lo que les ha enseñado. Nosotros, hermanos, nos preparamos en los próximos días para una campaña donde vamos a hablar del Evangelio siendo vivido en la tierra. El Evangelio siendo vivido en nuestro país. Pero no podemos obviar que Romanos dedica 11 capítulos a definir conceptos importantes en la vida del creyente. Y luego los otros 5 capítulos a la práctica de la vida del creyente. Vamos entonces al versículo 25. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿A qué Dios es al que vamos a alabar por siempre? Porque este pasaje dice que por siempre estaremos alabando al Señor. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? En primer lugar, es el Todopoderoso. La versión de las Américas en este pasaje dice así, al principio, dice: y aquel que es poderoso, aquel que es poderoso. Cuando dice aquí el versículo 25, y al que puede, la versión de las Américas dice: aquel que es poderoso. ¿Quién es ese Dios? En primer lugar, es el Todopoderoso. ¿A quién alabaremos por toda la eternidad? Es al Todopoderoso. Y aquel que es poderoso. Hablemos un momento sobre el poderoso, el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Él es tan poderoso, es poderoso para darnos la fe que nos salva, conforme al Evangelio. No estoy hablando de la fe humanista, del optimismo humanista, del optimismo que nace de pensar en cosas positivas y decir: pensemos en lo positivo y sigamos adelante. No, esta fe de la que estamos hablando es la fe que salva, es la fe que no es nacida del corazón humano. Es la fe que no nace o que no es producida por el nacimiento físico, por la capacidad intelectual o por la manera de análisis que tenga el ser humano de la sociedad o del mundo. Es una fe que es dada por Dios. Es poderosa porque es dada por Dios. Esa fe salva al ser humano. Esa fe ha hecho que el ser humano sea salvo. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Y ustedes saben la siguiente parte: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? ¿Cuántos pecamos? Todos. Y por lo tanto toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. Pero dice el versículo 24 de ese mismo capítulo 3: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, aunque todos pecaron, Jesucristo fue entregado para nuestra propia justificación. Y es por gracia, es por gracia. Esa fe es un don de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 4, dice la Escritura: pero Dios, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí dice que Dios es rico en misericordia. Dígale a su hermano que tiene cerca: hermano, recuerde, Dios es rico en misericordia. Amén. Dios es rico en misericordia con su gran amor que nos amó. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Déjeme explicar algo importante que dice este versículo. Dice que estábamos muertos en pecado. El pecado no enferma a la gente. El pecado no es una enfermedad grave. El pecado la Biblia lo define como un aguijón
Es decir, algo que mata, no enferma. La sociedad y la humanidad no está enferma, gravemente enferma, está muerta. Cuando dice que estábamos muertos, es que Dios no vino a curarnos una enfermedad, aunque digamos que sea grave. No, vino a resucitar muertos. Cuando nosotros, hermanos, no teníamos a Cristo, estábamos muertos, sin capacidad. Déjeme explicar esto importante, porque la gente piensa que está bien el pecado, pero eso es un problema que es superable si tan solamente yo tengo dominio propio y tengo unas charlas adecuadas. No, el pecado no se soluciona con charlas bonitas y adecuadas o de afirmación de la personalidad y todo eso. El pecado mata al ser humano, pero la Biblia dice que Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia, versículo 8, sois salvos, del capítulo 2 de Efesios, por medio de la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y escuche, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué significa esto? Que aún la fe para creer nos fue dada por Él. La fe no es que Dios nos dio a Cristo y nosotros le damos a Él la fe. No, la fe es un regalo de Dios. La fe no la producimos nosotros, Él nos la ha dado. Alabado sea Dios por eso. La fe no es el logro humano, es el don divino. Por lo tanto, no hay de qué jactarse. Si yo tengo algún tipo de iluminación en el Señor y por la gracia de Dios he cambiado, no puedo jactarme con el otro que no puede, que no entiende, no puede. Ay, qué bárbaro, este no entiende, no sé. Ay, déjalo, vos no entiende nada. No, no puedo jactarme. Todo lo hemos recibido por la gracia del Señor. Dios nos ha cambiado nuestra vida por su gracia. Y aún la fe no viene de nosotros, sino que es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se jacte en su presencia. Así que poderoso es Dios para darnos la fe que nos salva, pero también poderoso es Dios para afirmarnos en la fe. Y como dice Pablo en el versículo 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Afirmar o confirmar. Esa palabra quiere decir hacer estable a alguien, mantenerlo firme en una posición. Y hermanos, vean por favor algo importante aquí. Si hasta este momento nos hemos mantenido, ha sido por el poder de Dios. Nadie se mantiene por la fuerza de voluntad personal. Dice que Él es poderoso para afirmarnos. Él es poderoso para sostenernos. Esto nos debe enseñar algo. La gente no se sostiene en el camino de Dios por mi propia acción, sino que se sostiene por la gracia de Dios. Y por eso hemos cantado Primera de Pedro 5, 10 y 11. Lo hemos cantado esta mañana. ¿Se acuerdan de ese canto? ¿Cómo dice, hermanos? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Lo que pasa es que el canto hay una parte que no la dice del versículo. Porque dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y luego dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Y ahí está la palabra otra vez, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué significa esto? Que no viene por nosotros, es el Dios de toda gracia, el que nos afirma, nos fortalece, y que muchas veces pasamos por momentos de sufrimiento. Yo quiero decirles ahora, esta mañana, de que el Dios de toda gracia, quizás después de la tormenta que en este momento hemos pasado aquí en el país, todavía hay hermanos y personas que están en dificultades, que llegaron a su casa y apenas están comenzando, ¿verdad?, a limpiarla, que se quedaron sin nada.
que perdieron lo económico y todas las cosas. Todavía hay eso. Pero esa tormenta quizás es símbolo de tormentas que hemos estado también pasando nosotros aquí. Quizás usted ha pasado por tormentas. Quizás no ha sido esa tormenta, pero ha pasado otra tormenta y usted dice, estoy casi completamente arruinado. Creo que ya no tengo nada. Quiero recordarle que el Dios de toda gracia, que nos llamó a la gloria de Jesucristo, quiero recordarle que Él mismo lo va a usted a afirmar y a fortalecer y lo va a levantar. Y que vienen tiempos en los cuales va a ver el sol de la gloria de Dios manifestándose en su vida. Quiero recordarle que el Dios que usted adora no es un Dios cualquiera, es el Dios todopoderoso. Es el Dios que nos puede afirmar, levantar y establecer para la gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. Así es que es el Dios todopoderoso el que está a nuestro favor, el que también nos ha predestinado, nos ha escogido y nos ha llamado. Pero no solamente es el Dios poderoso, también dice el versículo 25 de Romanos 16. Y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Vea por favor, había un misterio que estaba oculto, pero Dios decidió revelarlo. Así es que la alabanza sea para aquel que se revela, aquel que ha decidido revelarse. Esa revelación es según el misterio. ¿A qué se refiere el misterio? El Evangelio. El Evangelio. Algunas veces pensamos, y dice, hermano, ¿y qué es el Evangelio? Me ha tocado estar en varios lugares del interior del país durante años pasados. E ir a estar con los hermanos en el campo. Hemos hecho tiempos de oración y predicación en aquellos lugares de predicación del campo. Impresionante cómo Dios obra ahí. Pero hay una manera como ellos dicen, le preguntan a uno y le dicen, ¿y usted del Evangelio? Le dicen a uno. Usted del Evangelio, y uno tiene que decir, sí, soy del Evangelio. Y entonces eso es del Evangelio. Bueno, uno entiende. ¿Qué entienden ellos? Que usted es de las personas que no se reúnen en la capilla católica romana, sino que se reúnen en un lugar que es evangélico. Pero yo pregunto esta mañana, quizás evangelio es una palabra muy común ahora, pero quizás poco entendida. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿De a qué se refiere el evangelio? ¿Qué significa ser evangélico? Porque ser evangélico puede ser nada más, yo soy parte de la estadística que han levantado, que no me reúno en las congregaciones católico-romanas, sino que me reúno en las congregaciones evangélicas. Entonces soy evangélico por eso. Pero ser evangélico debería ser que yo, como dice Pablo, dice él, en el capítulo 1 dice el evangelio de Dios, pero en el capítulo 16 termina diciendo mi evangelio. Mi evangelio. Es decir, me caracteriza la comprensión, la vivencia, la comunicación del evangelio. Yo vivo el evangelio. Yo creo el evangelio. Yo entiendo el evangelio. Yo anuncio el evangelio. El evangelio, mi evangelio. ¿Qué dice ese evangelio? Que Dios creó todas las cosas. Y creó al hombre para su gloria y para su alabanza. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Dios creó todas las cosas y al hombre para su gloria y para su alabanza. Pero en segundo lugar también dice que el hombre no le agradeció ni le dio gloria a él, sino que comenzó a glorificar a las criaturas antes que al Creador. Y por lo cual se manifestó la justicia y la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad que de aquellos hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces Dios derramó su justicia, su ira justa sobre la humanidad entera. La humanidad entera está condenada. Y el evangelio también dice que Dios en su misericordia, que rico en misericordia, envió a su Hijo a morir por nosotros. A morir por una humanidad que está perdida, sin saber para dónde va, sin tener dirección en su propia vida. No saben para qué construyen las sociedades, no saben hacia dónde van los países y las naciones. Y Dios envió a su Hijo para traer la luz verdadera,
aquella luz verdadera vino a la tierra, se humanó, se hizo hombre, y entonces trajo el mensaje de Él, y todos los que creen en Él son declarados justos y son perdonados de sus pecados, y Cristo se convierte en el centro de sus vidas, y comienzan a vivir para la gloria de Dios, y se restaura el propósito de Dios en sus vidas. El Evangelio dice también que Él envía su Espíritu para que los guíe, que son hijos de Dios porque tienen un espíritu nuevo. Y también el Evangelio dice que Él es Señor, que está en los cielos reinando, y envía a sus discípulos con el mensaje y con el plan de victoria para todas las naciones. Él es el Señor. Ese es el Evangelio. Y me pregunto si la gente está entendiendo ese Evangelio. Y por eso dice Pablo aquí que todo es conforme a mi Evangelio. Que es conforme a mi Evangelio. Eso lo que nos enseña es que es por revelación del Evangelio. Es que Dios revela ese Evangelio. ¿Quieren verlo más claramente? Esto está en 2 de Corintios. Ese Evangelio es el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 de Corintios capítulo 4. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Oiga lo que dice en los cuales, versículo 3, perdón. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, oiga, el evangelio encubierto, mucha gente no entiende qué es el evangelio. Entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, que se llama Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué cegó, hermanos? ¿Qué dice la Biblia que cegó? Por favor, vea esto. El diablo no está preocupado con la gente que está emocionada por un momento. El diablo está preocupado por la gente que entiende el evangelio. Porque el diablo lo que quiere es nada más a la gente tenerla en la religión emocionada por ratitos, pero que no entiendan de qué se trata esto. Por eso él ciega el entendimiento de las gentes, para que dice aquí, no le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. No le resplandezca el evangelio de la luz de la gloria de Cristo. Déjenme explicar esto. Hoy en día la iglesia tiene que entender que es el evangelio. No tiene nada más que emocionarse. Tiene que entender que es el evangelio. Si hay una cosa impresionante para mí, digo, 44 mensajes. Yo les aseguro que hasta he estado delante de Dios diciendo, ¿cómo he podido dar estos mensajes, Señor? No los he dado todos, algunos de ellos, algunos pastores me han ayudado a darlos. Pero, digo, es largo esto. Y estaba leyendo de Juan Calvino en el siglo XVI, que pasó 4 años predicando de Deuteronomio capítulo 1 al capítulo 8. 4 años. Y yo dije, cuando yo leí eso, esto no puede ser. En primer lugar me pregunté, ¿y cómo pudo sacarle tanto a esos 8 capítulos? Pero en segundo lugar me pregunté, ¿y cómo le aguantó la gente tanto? ¿Cómo le aguantó la gente tanto? No lo entiendo. No lo comprendo. Es más, es un libro tan difícil, Deuteronomio, que ya solamente mencionar el nombre, algunos se equivocan y dicen Deuteronomio y lo que sea. Y le cambian, ¿no?, el nombre. ¿Cómo es posible? Pero miren, escuchen lo que voy a decir. Ginebra es el testimonio de esa enseñanza. Ginebra, siglos después. Porque el punto no es solamente estar emocionado por un rato, porque eso cualquiera lo puede hacer. El punto es cambiar la conducta debido al cambio de mente. Romanos 12 dice, renuévense en su conocimiento y en su mente. Yo les voy a decir, el problema no es la teoría. El problema no es la teoría. El problema es una mala teoría. El problema es que quizás no estamos conociendo la verdad. Pero Cristo nuestro Señor es la verdad. Y Él habla la verdad. Y cuando la mente cambia, la conducta se transforma. Cuando la mente cambia, la conducta se transforma. Una persona que cambia su manera de pensar y su cosmovisión y su forma de vida, esa persona toda la vida va a estar cambiada. Pero cuando una persona solo se emociona al impulso, va a cambiar por unos días, por un momento.
Quizás lo que necesitamos ahora es entender más. Dice que el diablo cega el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el evangelio de la gloria de Cristo, para que no venga esa luz sobre ellos. Y no puedo detenerme más en ese pasaje, pero usted quiere leerlo más. Si usted quiere realmente hacer que la gente cambie, no va a ser hecho por otra razón más que enseñando el evangelio, la verdad de Dios. La verdad de Dios. Y el apóstol aquí dice que entonces no solamente la revelación es acerca del evangelio, sino que el evangelio revela que Cristo es el centro de todo. Dice que es el versículo, voy a leer siempre en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Eso es en Génesis 1. Al principio de todo. Dios que hizo la luz y ese sol que estamos viendo ahora es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la perla de gran precio en el reino de Dios. Cuando alguien encuentra a Jesucristo y cuando alguien comienza a decir, es que es hermoso el Señor, su obra es preciosa, lo que hizo el Señor, y comienza a enamorarse de Cristo, puede venderlo todo y comprar esa perla preciosa. Jesús dijo, nadie puede venir en pos de mí y nadie es digno de mí si no lo deja todo y me sigue a mí. Es decir, el evangelio no es cuestión de un sistema de vida nada más, es seguir a una persona, es seguir a Jesucristo el Señor. El evangelio está en la faz de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Si nosotros no nos emocionamos con Jesucristo y si nos emocionamos con otra cosa, realmente estamos equivocados. Porque la razón por la cual el evangelio ha sido predicado es para que nosotros amemos, adoremos, contemplemos, sirvamos, obedezcamos a Jesucristo nuestro Señor. Él es el centro del evangelio. El evangelio tiene que ver con Él. Verlo a Él hermoso. Meditar en su obra. Hermanos, meternos en su obra. Decía Pablo, cuando fui a ustedes a predicar, le decía a los corintios, me propuse no saber cosa alguna, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado, para que la fe de ustedes no esté fundada en la fuerza humana, sino en el poder de Dios. Quiere decir que cuando nosotros vemos a Cristo, nuestra vida comienza a cambiar. Cristo, su obra perfecta, muerto, resucitado, ascendido, todopoderoso Señor, Cristo nuestro Rey. Alabado sea su nombre. Por lo tanto, entonces, esto es la revelación. Pero en tercer lugar, esa revelación solamente llega a través de las Escrituras. A Jesucristo no lo conocemos en el aire, a Jesucristo lo conocemos en las Escrituras. Por eso dice el versículo 26. Pero que se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, esa revelación llega por las escrituras, Déjeme explicar un poquito más esto. Jesucristo mismo, cuando vino y estaba en la tierra, mucha gente lo estaba siguiendo. Y dice así la escritura en el capítulo 8, versículo 31 de Juan. Le dice que cuando Jesús iba caminando y sus discípulos iban con él, dice que él vino y le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Mis discípulos son los que permanecen en mi palabra. Eso es lo que le estaba diciendo a ellos. No se autoengañen, que solamente siguiendo el milagro y la siguiente comida, el desayuno, la cena y después el desayuno, así van. No. Tienen que permanecer en mi palabra. Y luego les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dijeron: no somos esclavos de nadie. Y luego les explicó: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero aquel que el Hijo liberta, ese verdaderamente es libre. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo es que hay que permanecer en su palabra.
Eso es ser discípulo de Cristo, permanecer en su palabra, lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha hablado. Y escúcheme, hermano, que Jesús dice que permanecer en su palabra es también conocer la verdad y que entonces somos hechos libres. Oiga lo que está diciendo Jesús, por favor. Entendamos lo que Él quiere decir, por favor, hermano. Miren, el punto a veces es que uno dice, ya estuvo todo Romano, ya me lo puedo. Yo soy pastor que estuve estudiando Romanos, ya me lo puedo. Debo decir de rodillas delante de Dios y genuinamente delante de Dios, Señor, necesito conocer más de tu palabra. Necesito conocer de tu palabra. Esta es la luz que me revela a Cristo. No tengo otro lugar donde conocerlo. Debo ir a la Biblia. Necesito ir a la Biblia. Depender de la palabra. Así que no es cuestión de demasiada teoría. Quizás es cuestión de teoría mal entendida. Porque Pablo, durante 11 capítulos en Romanos, habla de conceptos. Algunos son difíciles de entender realmente. Pero Dios no ha dicho solamente agarren lo fácil. Él dijo cómanselo todo, porque en todo estoy yo obrando. Y luego, capítulo 12 al 16, habla en 5 capítulos de la práctica de ese evangelio. Por lo tanto, yo debo renovar mi pensamiento según la palabra de Dios. Debo renovar mi propia manera de definir las cosas. Saben, hermanos, necesitamos algo nuevo y diferente en esta nación. Una iglesia que no solamente esté de alguna manera creyendo, sino que quizás Jesús se dé vuelta y diga, ¿saben qué? Lo que necesitan es permanecer en mi palabra. Permanecer en mi palabra. Mis discípulos permanecen en mi palabra. Eso es lo que dijo Jesucristo. Y es impresionante como dice la Escritura, el apóstol Pedro en su segunda epístola, dice que le está explicando en su segunda epístola que él estuvo presente cuando el Señor se transfiguró. Cuando el Señor se transfiguró. Y dice, yo lo vi con mis propios ojos. Pero luego dice esto, voy a leer versículo 19. Estamos hablando de la revelación se recibe por la Escritura. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Tiene la palabra profética, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque estos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oigan lo que voy a decir. Las Escrituras, la Biblia, la Escritura, la Biblia, revela a Jesucristo. La Escritura revela a Jesucristo. Cuando Pedro estaba en el monte de la transfiguración, yo no sé si hubiera estado ahí, hubiera hecho quizás, no sé qué hubiera hecho. Hubiera hecho lo de Pedro, quizás, no sé qué hubiera hecho. Me hubiera quedado sin hablar, quizás lo más seguro. Pero Pedro, cuando vio a Moisés y vio a Elías y vio a Jesús, dijo, hagamos 3 enramadas, Señor. Entonces el Padre le respondió del cielo. El Padre respondió y le dijo, nada, Pedro, este es mi Hijo amado, a Él oigan, a Él oigan. No es Moisés, es Jesucristo. No es José, es Jesucristo. No es Josué, es Jesucristo. No es David, es Jesucristo. La Biblia revela a Jesucristo. Es Jesucristo el centro de todo. Yo no me puedo quedar admirando a David. Yo no puedo quedarme admirando a Salomón. Peor a Salomón. Yo tengo que llegar a Cristo. Cuando la Escritura me revela a Cristo. Cuando sé que el lucero de la mañana está aquí revelado, como dice Pedro, que lo que hacen los profetas es revelar a Cristo a mi vida, para que ese lucero resplandezca en mí. Entonces estoy entendiendo para qué Dios me ha dejado la Biblia. La Biblia no es para teorizar, es para que Dios se manifieste en mi vida al recibir la revelación de quién es Jesucristo el Señor. Jesucristo es el Señor. Él está revelado en la Biblia. El tabernáculo revela a Jesucristo. Todo revela a Cristo el Señor. Por lo tanto, es importante que volvamos
a las Escrituras. Las Escrituras traen esa revelación gloriosa. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esos son los discípulos de Cristo. Pero en tercer lugar, para terminar esta parte, hermanos, de ¿a quién adoramos? A aquel que es Dios eterno. No solamente adoramos y alabaremos por la eternidad al Dios Todopoderoso, ni al Dios que se revela, sino a aquel que es el Dios eterno. En el versículo 26 dice: según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Según el mandamiento del Dios eterno. Digan conmigo: mi Dios es eterno. Esto me da una tranquilidad. Esto debe darnos tranquilidad. Nuestro Dios estaba desde antes que fuese fundada la tierra. Ya estaba Dios presente. El Dios que usted adora es el Dios que estaba desde que estaba fundándose los pilares de la tierra para que no se cayera. Dios la ha puesto sobre este lugar. Hace unas semanas estaba viendo un documental, película documental, de todo el proceso para llegar a la luna. En medio de todo eso, lo introducen a uno con experiencias verdaderas y familias y todo. Y mientras yo estaba viendo eso, en 1968 fue esto. Dice que los astronautas volaron a la luna antes de bajar a la luna. Y volaron alrededor de lo que es la luna. Y después regresaron sin descender a la luna. Entonces yo vi esa parte de lo que costó que ellos llegaran y bueno, había todo, no puedo explicarles todo, pero nada más les voy a explicar esto. Que yo me metí en la historia que estaba ahí, ¿no? Dije, wow, qué tremendo, porque en medio de eso ponían también hechos históricos, ¿verdad? De lo que estaba pasando en el mundo. Entonces estaba tan absorto que ellos estaban el día 25 de diciembre, estaban por primera vez dando la primera vuelta a la luna y saliendo de la luna y en el horizonte viendo la tierra en el horizonte. Entonces dice que ellos estaban ahí y cuando estaban viendo el horizonte se ve, esos son actores, pero por supuesto eso le comunica a uno lo que pasó. Se quedan ellos sorprendidos de ver la tierra a lo lejos, azul, la tierra donde ellos viven. Ellos están por regresar a la tierra por primera vez y no sabían cómo era eso. Y entonces dicen ellos por sus micrófonos de allá de la luna, al ver esto, tenemos un mensaje para toda la gente que está en la tierra el 25 de diciembre. Y le dicen, lo podemos dar, dice, den el mensaje. Y entonces comienza el primero a leer y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y le pasa al otro y dice, la tierra estaba en un desorden, pero Dios, y leen la primera parte del libro de Génesis. Yo no pude más que comenzar a ayudar y darle gloria a Dios. Porque nosotros, hermanos, estamos en un universo que Dios lo sostiene por su poder y por su gracia. Su vida no está a la deriva. Usted tiene al Dios eterno con usted. Su vida no tendría sentido si usted piensa que Dios puede cambiar. Déjeme decirle algo, Dios no cambia. Dios va a hacer lo que Él quiere en la tierra. Él no va a cambiar. Ninguna oración, ningún ayuno puede cambiar a Dios. Lo que sucede es que nosotros cambiamos, pero nuestro Dios no cambia. Lo que Él ha decidido hacer, Él siempre lo va a hacer. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Así cuando veo yo a Jonás, es que Dios no cambió porque Jonás fue a predicar. Jonás cambió porque conoció al Dios de la misericordia. Los ninivitas no cambiaron a Dios, ellos cambiaron ante el Dios de la justicia. Es decir, Dios no cambia. Yo quiero decirles algo, antes que usted naciera, Dios ya lo tenía a usted escogido y llamado. Dios lo tenía a usted predestinado para que usted fuera parte de su familia. Usted no había nacido y Dios ya lo había escogido a usted. Usted me dice, ¿cómo? Porque la Biblia lo dice. Explíquemelo, pastor. No lo entiendo yo tampoco. Solo declaro lo que Dios dice en su palabra. Usted y yo fuimos escogidos antes de nacer para su gloria y para su alabanza.
Cuando estaba en el vientre de su madre, Dios dijo, este es mío. Este es mío. No, casi no nace porque tuvo problemas, pero Dios dijo, este es mío, lo aparto para mí. Es mío. Usted, hermano, cuando tuvo problemas en su vida, una enfermedad que casi lo destruye, y Dios dijo, no, porque yo lo he escogido como vaso para mi gloria. Dios lo ha apartado a usted para su gloria. Ahora déjeme decirle algo, Dios no va a cambiar. El futuro suyo no va a cambiar. Usted fue escogido para la gloria del Señor. Usted fue llamado para la gloria de Dios. Por lo tanto, su futuro está seguro en el Dios que no cambia. Nuestro Dios no va a cambiar. Bendito sea Dios por eso. Roca eterna es nuestro Dios. Roca de los siglos es nuestro Señor. Él es el Dios eterno. La palabra mandamiento quiere decir decreto. Decreto legal. Decreto de un rey. Él mandó que se entienda esto, que se conozca el evangelio. Y miren, hermanos, quiero decirles que la razón por la cual Dios decreta esto, miren lo que dice el versículo 22 al final. Se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Saben que Dios tiene un plan, hermano. El plan de Dios es guiar a la obediencia, a la fe, a todas las naciones. El plan de Dios es que todas las naciones obedezcan a Jesucristo. Esta mañana les estoy dando, hermanos, algo importante para su vida. El plan de Dios es que todas las naciones obedezcan a Jesucristo el Señor. Y yo les voy a decir algo. Dios no se va a quedar frustrado. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Déjenme explicar esto, porque me parece que es algo importante. En Hechos capítulo 4. Ya casi estamos terminando nuestro mensaje. Hechos capítulo 4. Versículo 27. Aleluya. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Determina un lugar. En esta ciudad están orando los creyentes. Dice, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Wow, se unieron en contra del Señor, a quien ungiste. Se unió Herodes y Poncio Pilato, que eran enemigos. Enemigos políticos. Pero para matar a Jesucristo se unieron. Se unieron para destruir a Jesucristo. Se unieron los gentiles. Se unieron los judíos. Todos se unieron para matar al Señor. Ahora, vea lo que dice el siguiente versículo. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Cuánto dan gloria a ese Dios todopoderoso? Dios ya lo había hecho. Cuando Adán pecó, no quiere decir que se frustró el plan de Dios. Dios ya tenía preparada la respuesta y tenía en su plan que Adán pecara. Yo no le puedo decir que a Dios se le puede atribuir pecado, pero una cosa es cierto, que el pecado no sorprende a Dios. ¿Sabe qué? Cuando Adán pecó, él sabía que iba a pecar. Por eso es que Jesús recibe gloria, el segundo Adán. Dios no está sorprendido con nada. Todo está en su consejo eterno. Nuestro Dios es el Dios del plan eterno. Él no está sacando a ver qué hago ahora. Él es el Dios del plan eterno. Bendito sea su nombre por eso. Y cuando yo conozco a ese Dios, algunos pueden, entonces hermano, entonces ¿para qué oramos y para qué ayunamos y para qué hacemos todo eso? De nada sirve si Dios siempre va a hacer lo que quiere. Sí, así es, siempre va a hacer lo que quiere. Pero déjenme explicar esto. Versículo siguiente. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Les explico, hermano, la oración no cambia a Dios, la oración cambia al ser humano. La oración nos cambia a nosotros. Mientras más oramos, más nos cambia. Es decir, la oración no va a doblar el brazo al Señor. Hermanos, no es cierto que Dios cambia con nuestra oración. Nosotros cambiamos. Dios determina hacer algo, nos llama a orar, a buscar su rostro, nos llama a que clamemos en su presencia. Él derrama su espíritu de oración, derrama su fe para que clamemos en su presencia. Pero Dios siempre hace lo que Él quiere, siempre hace lo que a Él le place.
Así es nuestro Dios, y yo lo alabo porque puedo confiar en Él. Y su plan es este, que todas las naciones obedezcan a Jesucristo. Déjenme decirle algo, iglesia del Dios vivo, usted y yo somos la iglesia del Dios vivo. Usted y yo somos la iglesia del Dios vivo. Déjeme decirle algo, Dios está llevando cada época, esta primera década del siglo XXI, Dios ha hecho avanzar su reino. Le voy a decir algo, Dios va a cumplir su llamado y su plan sobre la tierra. Ahora, el plan de Dios no es solamente llenar estos locales con gente. Eso no es lo que Dios realmente tiene como plan. El plan de Dios es llenar la tierra con su gloria. Yo quiero explicarles algo muy importante ahora. Quiero decirles lo siguiente, hermanos amados. Escúcheme por favor. Dios no está interesado que usted aprenda algunos versículos bíblicos para su propio beneficio y diga, ay, qué lindo, me siento bien, gracias a Dios. Hoy sí siento que Dios me ha hablado. No, no. Dios quiere cambiar las naciones enteras. Dios está en el negocio que las naciones lo adoren a Él y le obedezcan a Él. Ese es su plan de victoria para todas las naciones. La iglesia hoy en día está derrotada. Ni ha comenzado a pelear y ya está derrotada. Pero yo tengo el sueño y estoy basado en la palabra de Dios, que un día, cuando se den las clases en las escuelas, se va a decir lo siguiente. Se va a decir, ¿saben, niños? Había una teoría que decía que el hombre venía del mono. ¿Saben ustedes que había esa teoría antes? Que algunos que decían que era científico decían que era bien, que era científico eso, que el hombre venía del mono, y los niños se van a poner a reír. ¡Ay, del mono! Y a decir, pero ¿saben qué es la verdad? La verdad es que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Por eso nos respetamos en este país. Un día la gente va a abrir la constitución de la república y no va a creer en el Dios de los masones que dijeron que Dios, por delante de Dios hacemos estas leyes. No, un día van a estar sometidos a la palabra de Dios. Un día van a honrar a Dios en esos lugares. Un día va a ocurrir, hermanos, que ya no va a ser que el juez va a determinar según su juicio y corrompido con una mordida, sino que va a decir, va a orar, Señor, que se haga tu voluntad, y va a emitir juicio de acuerdo a la voluntad del Señor. Un día va a ocurrir eso en este país. Un día el que trabaja en el campo, después de sudar y trabajar, no va a estar confiando en la semilla que le dé el Estado y el gobierno. Va a confiar en la gracia y la misericordia del Dios de la cosecha. Y va a decir, yo sé que mi cosecha va a ser bendecida porque Dios me va a bendecir a mí. No va a confiar en el gobierno que le dé cosas, sino va a confiar en el Dios Todopoderoso. Un día sé que en las fábricas, van a detenerse a las 3 de la tarde para decirle, miren, por favor deténganse todos, vamos a darle gracias a Dios porque nos dio a Jesucristo y tenemos todo eso por su gracia y su misericordia. Se van a detener un día y van a decir, démosle gracias a Dios, la productividad viene de Él, para Él es la gloria y la alabanza. Un día, la policía no va a tener que andar con las grandes armas, quizás va a tener que andar con alguna pistola que sea pequeña, porque la gente va a respetar la ley en este país. Un día va a ser hecho, eso va a ser realizado en nuestro país. ¿Saben por qué les digo eso? Porque Jesucristo dijo, todo poder me he dado en los cielos y en la tierra. Ahora vayan, disipulen las naciones, no tengan miedo, disipúlenlas, enséñenles a que obedezcan mis mandamientos a todas las naciones. Y Jesús no va a decir algo solamente por rellenar un libro que no tiene sentido. Esta es la palabra de Dios que permanece para siempre. Eso es lo que va a ocurrir. Ahora yo no sé cómo usted está. Yo no sé en qué Cristo ha creído usted. Quizá usted cree en el Cristo del crucifijo, que solamente hay que hacerle así, ay, ya me bendijo el Señor. ¿En qué Cristo ha creído usted? Es el Cristo resucitado que se ha levantado y reina para siempre. Entonces viva como tal. Yo no me estoy predicando a mí mismo en este lugar, lo dice Pablo en 2 Corintios 4, versículo 9. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Quiero decirle que si de este púlpito no se predica a Jesús como Señor, este púlpito es traicionero de lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. No me predico a mí mismo. ¿Por qué? Porque no es la idea de que usted sea como yo. Usted tiene que ser como Cristo el Señor. No es que usted sea como yo. Aquí se maneja
en muchos lugares la psicología de masas, pero no es el evangelio. Que el predicador se vista con las mejores ropas, que tenga el mejor carro, para que así todos deseen algún día ser como él. Algún día Dios me va a dar un carro Mercedes-Benz como al pastor. Aleluya. Señor, bendíceme por el pastor, porque él es bien santo y yo algún día seré como él. Pero si el pastor tiene un Toyota, dice: ay, Dios mío. Si es el Toyota el que tiene, dice: ay, Dios mío, a saber qué nos va a pasar a nosotros. Pero no están predicando el evangelio. Escúcheme lo que estoy diciendo esta mañana, porque en esta hora es importante. Mucha gente no ha oído el evangelio. Hay lugares donde se está predicando: miren, si su marido llega después de estar con otra, no le diga nada. Quédese callada usted, mujer. Solo usted dígale: ay, mi amor, y usted atiéndalo, porque usted, sí, cómo no, ¿por qué no le dan la vuelta a la tortilla, le dan la vuelta? ¿Por qué no dicen: ajá, cuando llegue su esposa a estar con otro, usted no le diga nada, solamente atiéndale, dígale: qué linda que venís, mi amor, venís de estar con otra, ay, qué linda que sos? ¿Por qué no le dan la vuelta? Yo le voy a decir, el evangelio dice esto: porque en Cristo no hay varón ni mujer, todos merecen respeto. No hay varón, todos merecen respeto. Eso dice el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo no es el machismo del Salvador. Por eso yo creo que este plan del Señor no va a quedar, hermano, frustrado. Este plan del Señor se va a cumplir porque Dios ha determinado que así sea. Yo le voy a decir algo: que hasta este tiempo Jesús no ha regresado del cielo, porque la iglesia hemos sido negligentes en hacer eso. Nos hemos alegrado de que tenemos ahora bastante gente, pero esa gente no obedece a Cristo. Y a veces nos damos cuenta que en sus trabajos roban, hurtan, mienten. ¿Dónde están los discípulos de Cristo? ¿Dónde están los pioneros de esa nueva nación que estamos diciendo? ¿Dónde van a estar? Yo decía de Calvino, algunos de ellos entregaron su vida. Hermano, murieron. Hoy en día, yo le digo, les quiero decir algo importante. Lea su boletín. Yo digo, esta campaña que vamos a comenzar en estos próximos días, yo espero que marque esta iglesia. Que no pase usted de noche por esta campaña, porque ¿sabe qué? Le voy a decir algo: vienen tiempos en los cuales Dios va a manifestar su gloria sobre nosotros, pero tiene usted que ponerse realmente a hacer lo que tiene que hacer usted y yo. Yo tengo una parte que hacer, no lo puedo hacer todo. Una parte tengo que hacer. Cada uno haremos nuestra parte. El plan de Dios triunfará en la tierra. El plan de Dios se constituirá en algo concreto a través de la iglesia. Así que al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Al único. Todos los demás son dioses falsos. Todos los demás son. En la Constitución dice que aquí se cree en Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Es el Dios de otra gente. No es el Dios de la Biblia, se los puedo asegurar. Porque si fuera que creyeran en el Dios de la Biblia, otra cosa sería aquí en este país. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Alabaré y le daré toda la gloria al único y sabio Dios, porque en primer lugar, su poder es más que suficiente para mantenernos firmes en la fe. Y también mantener firme a aquellos a quienes estamos discipulando o acompañando en la fe. ¿Cuántos dicen amén a esto? No solamente a mí, pero también créale que Dios puede mantener a la gente que usted está discipulando. Ministre la palabra, Dios se encargará de mantenerlo firme. En segundo lugar, lo alabaré porque Él se revela siempre a través de las Sagradas Escrituras y tengo la oportunidad día a día de oír su voz y conocerle en la faz de Jesucristo, conociendo su carácter en la Escritura, es decir, en la persona de Cristo. Lo alabaré porque Él tiene un plan eterno en el que me ha involucrado Él, así como a todos aquellos que hemos respondido a su llamado de seguirlo en obediencia al Evangelio. Por último, le alabaré y daré toda la gloria, porque su plan se completará con toda certeza.
Su plan se completará con toda certeza. Alabado sea su nombre. Oramos al Señor. Padre, revela estas verdades a tu iglesia. Estamos aquí, Señor. Han pasado siglos y tu iglesia ha sido engañada. El entendimiento cegado. La iglesia nada más impulsada, pero no guiada. Pero ahora renovamos nuestros pensamientos. Te quiero dar la gloria por permitirme el honor y el privilegio de dirigir mi voz a mis hermanos y de hacerles reflexionar en la palabra que tú has dado de una vez y para siempre. Señor, que en estos días podamos creer que eres poderoso para cambiar las circunstancias en nuestro derredor, que eres poderoso para cambiar, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza. A ti sea el honor y la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos honor y gloria solamente a ti, Señor. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos dicen amén? Por los siglos de los siglos.